Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un gusto saludarlos en nuestro martes educativo, en un conversatorio académico más. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el horario en el que nos estén sintonizando. La verdad es que nosotros ahorita estamos aquí en una tardecita lluviosa, tardecita de martes, ya fresca, ya en el mes patrio, ¿verdad? Que siempre nos invita a muchos festejos, pero bueno, nosotros aquí al pie del cañón, pendientes de este conversatorio. Y bueno, saludo con mucho gusto en esta ocasión a Luis y a Jan. ¿Cómo se encuentran? Bien, 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 aquí ya listos, ya esperando el olor a pozole, Sí, sin duda, qué rico. Hola, Jan. atolito y tamalitos y todo eso. Bueno, pues siempre un gusto compartir con nuestro auditorio también nuestros datos de contacto, a los que saben que nos pueden hacer llegar todas sus dudas, inquietudes, sugerencias, comentarios dentro del programa, en lo que se va desarrollando este conversatorio. La verdad es que es muy grato siempre poder leerles, poder retroalimentar. Y bueno, importante el tema que estaremos tratando el día de hoy, pero además de eso, recordarles también que cuando se inscriben a estos conversatorios, pueden solicitar su constancia de participación misma que tiene valor curricular. Y pues sin más, vamos a entrar justamente al tema que se ha venido preparando en esta semana, el tema que, bueno, ha despertado mucha inquietud aquí en los participantes. Y el tema de la semana justamente lo hemos denominado igualdad de género, este principio que garantiza o que busca garantizar los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades para hombres, mujeres, niñas, niños, asegurando que el sexo con el que se nace no determine el acceso justamente a la educación, al trabajo, la salud y por supuesto a la participación política. Y eso es lo que estaremos reflexionando esta noche. La verdad es que siempre este tema, que sin duda podríamos decir ha sido de los temas más actuales últimamente, bueno, también tiene por ahí pues ciertas cuestiones que estaremos compartiendo en este conversatorio. Y para ello, bueno, le pediría a Luis un poquito si nos hace favor de compartirnos esa idea introductoria de esta tarde-noche. Y bueno, a partir de ello tenemos a Jan también, que se ha documentado con algunos datos, con algunas cifras de lo que sucede en este tema aquí en nuestro querido México. Y estaremos pues debatiendo, compartiendo, exponiendo nuestras ideas. Y pues adelante, Luis, te escuchamos. ¿Por qué hoy decidimos hablar sobre la igualdad de género? Adelante. Gracias, gracias, Asbedi. Bueno, pues sí, buenas noches a todos, a ustedes y al público que nos está siguiendo, que hay que volver a comentar que sí nos viene siguiendo gente, así que, bueno, pues un saludo para esa gente que nos viene siguiendo. Esperemos no estar tan mal en nuestras apreciaciones con respecto a ellos, que seguramente son más expertos que nosotros en estos temas. Y bueno, pues un saludo para todos ellos. Uh, Decías del tema, ¿por qué este tema? Bueno, pues es parte de los principios con que la nueva escuela mexicana está intentando generar el cambio. Eh, un cambio, bueno, dicho ahora sí que desde la trinchera de la escuela mexicana es precisamente proponer un cambio. Nosotros decíamos al inicio de esta serie que pues no estamos muy de acuerdo en que sea un cambio como tal, sino que debería de ser un proceso de evolución de, de los, de los resultados de otros procesos. Pero bueno, parece ser que nuestras autoridades dijeron borrón y cuenta nueva y están implementando una serie de principios. Entre ellos está este de la igualdad de género, así tal cual, igualdad de género. Y platicábamos precisamente con Ian, fuera de cámara, que pues es un tema muy
muy actual, es un tema muy recurrido, que se está hablando el día de hoy, pero que a mi parecer ah, hay un error creo que de sintaxis aquí en esto de este tema. Para hablar de género, para hablar de igualdad, para hablar de equidad, creo que hay que remontarse a la historia. A mí me encantan estos programas porque me han llevado prácticamente programa por programa a tener que revisar la historia. Y cuando hablamos de género, pues pues, nos tenemos que remontar prácticamente a la Edad Media otra vez, porque esto de la igualdad de género o estos movimientos de género no son de hoy, no es algo actual, no es algo que digamos pasó en la década pasada, ¿no? No, esto es algo que viene desde la Edad Media, en que algunas mujeres empezaron a, a manifestar su desagrado por la posición en la que se encontraban. Ya sabemos que durante la Edad Media, pues prácticamente fue un tiempo de consolidación de la línea machista o de la época machista, porque pues todo lo decidía el rey, y el rey era el que tomaba decisiones, y así su forma, su organización, es decir, los señores feudales, los príncipes, los señores de los feudos, etcétera. O sea, toda esa estructura pues era totalmente machista. Entonces muchas mujeres a partir de entonces se empezaron a inconformar. Y avanzando en la historia, prácticamente al llegar a la Revolución Francesa, pues prácticamente la Revolución Francesa marca el inicio, digamos, de esa ruptura o ahora sí que de esa revolución filosófica que las mujeres también han propuesto, porque han habido infinidad de científicas, han habido infinidad de escritoras, filósofas. Hay que reconocer que han habido muchas mujeres muy intelectuales que han levantado la voz, la mano en aras de esto que tú dijiste ahorita al inicio, de los derechos de las mujeres. Uh, vamos, para no irnos tan grande, o sea, la importancia de este tema creo que debería de ser, sí estoy de acuerdo en que debe de ser un tema a conocer dentro de las escuelas, dentro de los sistemas educativos. Simone de Beauvoir, que es una filósofa muy importante en esto de los movimientos uh, feministas, es la primera autora o la más importante autora que menciona que en la educación está la razón la verdadera razón de los derechos feministas, porque ahí es en la educación en donde se debe de afianzar todo esto, y yo estoy muy de acuerdo con ella, porque la escuela y la educación pues es el contexto en donde deben de cimentarse todos estos valores de mujeres y de hombres eh, en, en equidad, porque aquí es donde está la controversia, en equidad. No es lo mismo equidad que igualdad. Eh, si hablamos de igualdad, estamos diciendo que somos totalmente iguales, y por naturaleza, ahora sí que por naturaleza no somos iguales. Compartimos rasgos, compartimos muchos rasgos de similitud entre el varón y la mujer, la fémina, ¿no? Pero en la naturaleza nos hizo un poco diferentes. Nos hizo, a unos les dio unas cosas y a otros les dio otras cosas. Pero una de las cosas que hay que reconocer, y que aquí lo subrayo, yo creo que aquí es una cuestión que debemos de reconocer todos los varones, es que a la mujer le dieron una capacidad del lado izquierdo. ¿Cuál es el de las artes? ¿El izquierdo o el derecho? No me acuerdo. Bueno, uno de los dos lóbulos. La mujer lo tiene más desarrollado que el hombre. Es más sensitiva, es más perspicaz, bueno, tiene todas las características que le hacen falta al varón, que algunos varones tienen desarrollado también, no vamos a decir que no, pero que la mayoría de los varones no la tenemos tan desarrollada.
Entonces, es el izquierdo, ¿verdad? El izquierdo, porque los vi así como medio dudando, yo también estoy dudando, no me acuerdo cuál es cuál, pues siempre los confundo, pero esa capacidad que tiene la mujer de la sensibilidad, además es lo que las ha llevado a ser más inteligentes. Definitivamente la mujer es más inteligente que el varón es más fuerte que la mujer y entonces somete a la mujer a través de la fuerza, de la fortaleza, tanto mental como física. Entonces la mujer se tiene que, o sea, no puede competir en fuerza con el varón y tiene que aceptar siempre un poco las condiciones. Entonces esa ha sido la bandera del machismo, ¿no? La fortaleza. Pero en, en equidad sí podemos estar al 100%, o sea, sí podemos estar al 50-50%, porque los mismos derechos tiene el hombre que tiene la mujer. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Y esto ha sido una revolución, o esto ha sido resultado de la revolución feminista que ha venido desde la Revolución Francesa hasta acá, pasando por todas las etapas que nos ha mencionado la historia del feminismo. Yo lo dejo hasta aquí. Para mí, desde mi punto de vista, ¿cómo se llama? El autor se equivocó al ponerle el nombre. Yo no estoy de acuerdo en que sea igualdad de género, pero sí estoy de acuerdo en que es equidad de género. Creo que el término adecuado debería de ser equidad de género. Y ahorita vamos a tratar, yo creo que en la plática, vamos a tratar de desmenuzar bien todo este tema y a lo mejor llegamos al final a una conclusión común de si estoy bien o estoy mal. Excelente, Luis, muchas gracias. Adelante, Ian, te escuchamos. Gracias, gracias. Pues primero que nada, como siempre, muy contento de estar aquí, de estar en un programa más, y sobre todo en este programa tan interesante y sobre todo tan importante hoy en día, porque pues lamentablemente la sociedad en la que vivimos pareciera que se están invirtiendo los roles, ¿no? En muchos aspectos. Y pareciera que ahora el hombre está teniendo ciertas o padeciendo de ciertas situaciones un poco incómodas, porque se confunde muchas veces el término igualdad, el término equidad, porque en efecto no somos iguales. Desde el punto de vista biológico no somos iguales, producimos diferentes hormonas, tenemos diferentes químicos en nuestro cerebro que tenemos, ya lo dijo maestro, tenemos diferentes lados desarrollados y físicamente tenemos otras habilidades. Hay mujeres que son buenísimas para manejar, hay hombres que son malísimos para manejar, así como hay hombres buenísimos para cualquier tema que tenga que ver con cuestiones de fuerza, pues también hay mujeres que son buenísimas para cuestiones de detalles, ¿no? Evidentemente siempre va a haber excepciones. Y aquí, pues justamente, ¿no? De lo que estuve leyendo precisamente es que, pues en efecto, ¿no? Coincido con lo que menciona el maestro Luis, la igualdad, pues no es, esto es más que nada es un tema histórico que se viene arrastrando eh, desde la Edad Media, en donde prácticamente, pues, cada, cada época, por así decirlo, ha, ha marcado un antes y un después, definitivamente. Eh, Precisamente Simón de Beauvoir, no es de Beauvoir, no sé cómo se pronuncia correctamente, dice que pues la mujer siempre, o al menos desde unos años para acá, ha estado en la sombra del hombre. Ajá, ha sido pues la sombra directamente, ya que pues claramente hay muchos, no sé si han escuchado esa frase que dice, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer a su lado. Porque básicamente así se ha manejado. La mujer es la que actúa por las sombras, es la que mueve los hilos por las sombras sin que nadie se dé cuenta, es la que muchas veces mueve las influencias sin que se dé cuenta el hombre. Y precisamente hace esta observación en donde indica que por lo mismo hay una cierta brecha salarial, en donde sí hay un cierto porcentaje que ronda desde un 10 hasta un 30% dependiendo del contexto y dependiendo del lugar. Y esto, pues, ¿qué significa? Que en este caso la igualdad aquí no es un tema de sexo como tal, de decir, es que tú por tus capacidades de mujer, ¿no? O sea, sino que simplemente es por un tema de género directamente. Entonces, aquí no hay equidad y tampoco hay igualdad, por donde lo quieran ver, ¿no? Por así decirlo. Eh, y es aquí donde empieza a escalar esta discriminación, que finalmente atiende a un sistema que en su mayoría, pues, es
pues es un sistema machista, finalmente. Y sobre todo si nos vamos a países muy conservadores como México, Arabia, y demás, pues obviamente la cultura es machista, ¿no? Entonces a las mujeres, ¿qué se les enseña? Que únicamente están para servir al hombre, que están para procrear, que están para las labores del hogar y demás, reduciendo muchísimo las oportunidades que pueden tener en un mundo tan desarrollado como en el que vivimos hoy en día. Y digo desarrollado entre muchas comillas porque aún falta mucho por, por desarrollar, válgame la redundancia. ¿Y a qué quiero llegar con esto? A que precisamente Amartya Sen menciona esto. Negar la igualdad limita la productividad y el desarrollo. ¿Por qué? Coincido totalmente con el maestro Luis. Yo, afortunadamente en la maestría tengo la oportunidad de convivir con muchas mujeres y la verdad es que cada una te va aportando diferentes cosas, desde su área, claramente, porque tengo la fortuna de convivir con maestras, con psicólogas, con diseñadoras, del área de la salud y demás. Y realmente yo sí me quedo pensando, porque sus aportes realmente son buenos, de alguna u otra forma aportan a la sociedad, y yo me quedo pensando, ¿qué hubiera pasado si se hubieran limitado a lo que dice la cultura? No tendríamos a las grandes psicólogas, a las grandes diseñadoras que aportan a la sociedad y nos ayudan en muchas situaciones. McKinsey Company menciona esto, que cerrar la brecha de género podría sumar hasta 28 billones en el PIB mundial. 28 billones. Estamos hablando de que el hecho de que exista esta discriminación por el simple hecho de ser mujer está reduciendo y está frenando muchísimo el desarrollo y está frenando el progreso de una manera enorme, no solo económica, sino cultural y socialmente. Ajá. Aclaro, no soy sociólogo, pero sí se me hace muy interesante analizar esta cuestión, ¿no? Porque am, vamos a ser francos, ¿no? Y digo, sin contar a las chicas que conozco hoy en día, que son de mis amigas más queridas, les mando un saludo y un fuerte abrazo, muchos besos. Maestros, ¿cuántas mujeres más? La maestra Sveidi es un gran ejemplo de una mujer que es muy fregona para su chamba, ¿no? O sea, no por ser barbero, claro, porque he tenido la oportunidad de conocerla, de platicar con ella y es una mujer muy preparada y que realmente tiene mucho que aportar a nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, yo sí me pongo a pensar, ¿no? Y digo, o sea, realmente, ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de mantener un estilo de vida así? Porque alguna vez platicando con una maestra que me dio clases, saludos, maestra Karina Guzmán, creo que se llama, si no me falla la memoria. Eh, Ella me decía que en algún momento estuvo dando pláticas en diferentes comunidades de aquí del Estado de México y mencionaba mucho que los mismos hombres no dejaban de que se dieran las conferencias porque decían, no, 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 aquí no venga a meterle ideas a las mujeres, aquí estamos bien así como estamos. Y así me quedé pensando y digo, bueno, o sea, ¿qué necesidad hay? ¿Realmente vale la pena mantener un estilo de vida? ¿Vale la pena mantener un, un modus operandi a costa de la reducción del progreso, a costa eh, del negar oportunidades a estas personas? Porque a fin de cuentas, sea hombre o sea mujer, no hay que dejar de lado el hecho de que son personas, son seres sintientes, pensantes, son seres con capacidad de raciocinio y sobre todo son seres humanos que no son robotcitos, no son maquinitas, así sea hombre o sea mujer. Y creo que es algo y pienso realmente que es algo que se ha dejado mucho de lado, que se están fijando tanto en si eres hombre o si eres mujer, que se nos olvida ser humanos, que somos seres humanos, perdón. Ajá. Y es más, vámonos con datos todavía más cañones, ¿sí? De acuerdo con un artículo de el Economic Policy Institute, no sé, por English, aproximadamente la brecha salarial se mantiene en promedio de un 16,4%, lo que significa que las mujeres ganan en promedio un 83,6% de lo que ganan los hombres. Entonces,
Ese 16% que se reduce es por el simple hecho de que son mujeres, a pesar de que tienen muchas veces más capacidad que muchos hombres, porque la incompetencia no está todo el género, la incompetencia ataca parejo. Dices, oye, o sea, está fuerte, ¿no? Vámonos a otro artículo del Pew Research Center, en donde indica que en Estados Unidos, ojo, las mujeres entre 25 y 34 años ganan 95 centavos por cada dólar que ganan los hombres. Simplemente por el hecho de ser mujer. O sea, dicen, eso es que son 5 centavos. Haz la multiplicación. De poquito a poquito se hace el montoncito, ¿sí? Y además, y vámonos este es un documento de el Global Gender Gap de el World Economic Forum, que menciona que en México las mujeres ganan un promedio de un 22% menos que los hombres por el mismo trabajo. Y muy probablemente no va a faltar el típico vato que va a decir, ay, pero es que la industria de la moda, la industria de no sé qué, sí, son sectores ah, que son muy, ¿cómo decirlo? Son sectores específicos. Aquí estoy hablando en general. Ajá. Estoy hablando de general, de los datos promedio, no de sectores específicos, porque si esos nos vamos, tanto hombres como mujeres en ciertos sectores específicos van a ganar más unos que otros. Ajá. Y aquí estamos hablando de igualdad, de equidad. Y entonces, pues esto también me hace recordar mucho en mis clases de ética, en donde precisamente se mencionaban, por ejemplo, el concepto de los techos de cristal, que las mujeres nunca iban a poder alcanzar unas ciertas posiciones ejecutivas importantes por el simple hecho de ser mujeres. Ajá. Y eso me pone a mí a pensar y me pone a hacer, o a hacer este análisis, ¿no? De realmente ¿cuál es el índice o cuál es el peligro que se corre en cuanto a retroceso, tanto económico, social y cultural, si se siguen con estas prácticas? ¿Hasta qué punto vamos a retroceder? ¿Hasta qué punto se va a frenar el avance? Y sobre todo, y más importante, ¿hasta qué punto se va a seguir con toda la lucha que se ha venido acarreando durante años? Ajá. Y me hace generarme esta pregunta que quisiera planteárselas, maestros. ¿Realmente vale la pena pelear por el simple hecho de ser mujer o de ser hombre? ¿Realmente vale la pena? Ahí les va por qué. ¿A qué me refiero, mejor dicho? Porque nunca van a faltar, evidentemente, los casos de que dicen, es que es más difícil trabajar con mujeres porque son más conflictivas, porque lo toman todo más personal y demás. Ok, va. Y luego, es que es difícil trabajar con hombres porque les vale todo, son muy patanes, todo lo hacen muy feo y shili shalala, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, ¿por qué no tratar de armonizar? ¿Por qué no en lugar de, pues ¿cómo decirlo? ¿Por qué no en lugar de cerrarnos a estereotipos? ¿Por qué no en lugar de decir, es que yo soy así y así siempre voy a ser y no sé qué, no sé qué? O sea, ¿por qué no en lugar de eso es tratar de hacer autoconciencia y autocrítica? Ajá. Y en lugar de pelear por el hecho de decir es que tú por ser hombre tienes beneficio, tú por ser mujer tienes este beneficio. ¿Por qué no en lugar de pelear por eso nos peleamos por la autocrítica? De decir, a ver, tú mujer tienes estos detalles, tú hombre tienes estos detalles. ¿Sí me explico? ¿No valdría más la pena eso, pelear por una autocrítica? Bueno, no pelear, sino hacer reflexión de la autocrítica para en lugar de pelear por un género, pelear por los defectos que tiene cada persona, ojo, no el género, cada persona porque se ha demostrado que los defectos no están sujetos al género, sino a la persona como fue criada con su educación, con sus valores, a excepción de si tiene alguna patología que le impida pensar o que le impida tener las mismas capacidades que una persona normal. Explícame, una persona que es pirómana tiene un problema psiquiátrico, ¿sí me explico? Por lo tanto, no va a entender o no puede tener tanta empatía como lo tendría una persona normal. ¿Sí me explico? Al punto al que quiero llegar. O los confundí, porque veo la cara de maestro Luis como que está. Entonces, sí, sí, ¿estamos claros? Vale. Entonces, es lo que me gustaría saber, maestros. ¿Qué opinan? ¿No creen que valdría más la pena hacer o atacar la reflexión de la autocrítica? ¿Qué opinan, maestros? Los escucho. Gracias, Jan. Y bueno, no solo de la autocrítica, yo creo que también de la autoayuda, el autorrespeto, y así pudiera haber, ¿no? Una serie de autos para, yo creo que sin duda el tema también nos debe llevar a la reflexión.
Si bien es cierto que es algo que está muy de moda o lo escuchamos en los diferentes ámbitos, el educativo no es la excepción. Y como bien decía Luis, a mí me gustaría hacer un poquito de referencia a esas etapas en las que se fue desarrollando. Ciertamente, como que hubo una primera ola de este movimiento feminista, si se pudiera decir así, entre justamente el siglo XIX y finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en una etapa en la que se centró justamente en la consecución de sus derechos civiles y políticos de las mujeres. Entonces, como que nos va dando, ¿no? La pauta. Lo traté de hacer como muy breve, de acuerdo a la información que estuvimos eh, juntando anterior al programa. Y bueno, una segunda ola de este famoso feminismo pues fue en las décadas de 1960, 1970, etapa que se centró justamente en temas como la sexualidad, la familia, el lugar de la mujer en el ámbito laboral y por supuesto la desigualdad a la que la mujer se enfrentaba, ¿no? Y bueno, esta tercera ola también que se marca mucho desde la década de los 90, que yo creo que ha sido pues donde más ha tenido impulso, pudiera ser quizá por todo lo que hay alrededor, ¿no? Y desde la década de 1990 hasta la actualidad, y bueno, que se ha caracterizado por una mayor diversidad de voces, obviamente, donde ya se ven temas como violencia de género, todo este tema de nuevas tecnologías, iniciativas globales, etcétera. Hoy yo creo que el tema sin duda nos va a dar para mucho más que este programa, porque yo no sé si ustedes también, como caballeros, han escuchado o han estado familiarizados con ese famoso techo de cristal. Ese famoso techo de cristal que lo escuchamos y que a veces decimos, ¿y a qué hace referencia, no? Este tipo de temas. Y bueno, justamente se refiere a esa barrera invisible, me gustaría rescatarlo así, invisible y sutil que impide a las mujeres y por supuesto también a algunos otros grupos minoritarios, pero principalmente a las mujeres, acceder a los puestos más altos de poder y liderazgo justamente en el ámbito laboral y social, ¿no? ¿Cuántas veces? Yo hacía reflexión en el tema educativo, porque ya ven que la vez pasada se puso muy interesante como lo estuvimos desmenuzando, y yo también hacía reflexión a este tema porque como antes o antaño eran como que era la maestra, ¿no? También era el profesor, pero había quienes incursionaban en la maestra y en la comunidad rural, ¿no? Y la maestra. Entonces, hubo quienes te van abriendo, pues, ese camino, van haciendo la vereda para las nuevas generaciones, pues, que sea más fácil el acceso, ¿no? Sin embargo, como ustedes bien lo dicen, cuando las mujeres se enfrentan a este famoso techo de cristal, no solo en el ámbito educativo, por supuesto, sino también en el ámbito laboral, pues justamente es difícil porque en realidad es eso y lo entrelazo con lo que tú comentabas, Jan, de lo que a la mujer se considera pueda o no ganar, ¿no? O sea, y por qué no justamente ganar en esa igualdad de la que hablaba Luis, o sea, ahí sí decir, ah, bueno, pues es una mujer, cumple estas funciones, etcétera, etcétera, que son iguales a las de este varón, pues el salario es el mismo y sin embargo, la mujer también se enfrenta o se ha enfrentado a lo largo de estas generaciones, pues a tener que ir rompiendo ese famoso techo de cristal que, insisto, es tan sutil, tan a veces pareciera tan minimizado, ¿no? Que no le pueden dar la importancia o decir justamente, ¿no? Tú eres demasiado emocional, es que tú eres demasiado sensible, es que tú eres demasiado buena gente, es que así no se va a poder tener un liderazgo, porque todas estas características, ¿no? Y sin embargo, también hoy que tenemos aquí justamente a Luis, que bueno, le sabe a todos estos temas mercadológicos, pues también el famoso impuesto rosa, ¿no? Que también a muchos productos, no sé si lo han escuchado o lo saben, el famoso pink tax o el impuesto rosa, ¿no? Que
se le pone a todos esos productos que, bueno, nada más por ser para la mujer o porque los va a utilizar la mujer, ya tienen un incremento, ¿no? Entonces, ¿cómo todo este tipo de factores pareciera que no, pero sí terminamos a veces pagando más por algún producto que sea, porque ya le pusieron el colorcito, porque un rastrillo, por ejemplo, ¿no? Un rastrillo que lo mismo va a funcionar en azul que en rosa, pues el que es rosa es más caro que el azul, aunque tengan las mismas características, ¿no? Entonces, ¿cómo este tipo de situaciones sin duda van marcando todavía esa desigualdad de lo que nos hablaba Luis al inicio en esta idea principal? Y por supuesto que en el tema educativo pues no es la excepción, ¿no? Yo creo que también ahí yo he escuchado, incluso cuando ya hay mujeres que acceden a tener una especialización en determinada área, por ejemplo, de la salud, de la medicina, etcétera. Yo he escuchado comentarios donde ellas dicen, ¿y tú qué haces aquí? O sea, vete a tu casa, vete a cocinar, o sea, ese tipo de mensajes donde dices, ¿y por qué no? Bien lo decía Luis, o sea, a lo largo de la historia ha habido mujeres que han hecho hasta lo imposible, ¿no? Por incursionar, incluso a veces, y permítanme la expresión que además creo que es correcta, pero gente de color, ¿no? Que también le ha tocado vencer mucho de este tipo de barreras para poder incursionar en alguna universidad, en que puedan ser tomadas en cuenta y cuánto ha aportado la mujer a lo largo de la historia, ¿no? Sin duda hay mujeres que han hecho pues de esto algo que de lo que hoy muchas podemos gozar, ¿no? De hoy, como lo hemos escuchado quizá también ustedes con mayor frecuencia en los últimos años, que se habla mucho de que es tiempo de las mujeres, ¿no? Y bueno, eh, creo que no es justamente el tema de sí, 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 somos las mujeres. No, es justamente encontrar ese equilibrio, es justamente no decir detrás de un gran hombre, no, más bien decir al lado de un gran hombre, ¿no? También, y al lado de una gran mujer, pues también puede haber un excelente o un extraordinario compañero, colega, amigo, no lo sé, que impulsa, ¿no? También, y yo creo que es justo a lo que te refieres, Jan, debemos de buscar sin duda ese progreso, esa armonía que nos permita avanzar, ¿no? Y avanzar en todos los ámbitos, e insisto, el educativo no es la excepción porque cuántas mujeres se enfrentan hoy en día todavía a decir, bueno, pues ya serás muy, no sé, contadora, comunicadora, lo que fuera, doctora, etcétera, pero cuando ya llegas a temas de especialización, te dicen, ¿sabes qué? Pues, ¿qué haces acá? O sea, esto es de los hombres, esto es para los hombres. Y son mujeres que les ha tocado decir, pues te voy a demostrar que yo también puedo y que también lo sé hacer, ¿no? Y además, como bien decía Luis, que a veces esa capacidad un poquito diferente o que nos permite tener quizá esa sensibilidad, esa organización, ese sentido de responsabilidad, en fin, nos permite como hacer las cosas quizá de una manera un poco mejor. El día de la mañana tenía la oportunidad, donde nosotros vivimos, gobierna una mujer, es una alcaldesa. Y entonces una mujer también nos decía, oye, qué interesante, porque fíjate que yo siento que está haciendo las cosas bien. Entonces, ese tipo de temas, de comentarios, son importantes, porque al final de cuentas dice, la mujer pues logra despertar esa sensibilidad. Y ella hablaba, ¿no? Como todas estas características que a veces no tomamos en cuenta, pero que son importantes o fundamentales, pues justamente, ¿no? Como para también ir logrando ese equilibrio. Yo creo que una mujer ante un tema, no sé, de salud, un tema social, siempre va a ser más empática. Quizá no estoy diciendo, como bien lo decía Luis, que el varón no lo sea. Habrá quienes también lo puedan desarrollar, pero sin embargo, sí esa creatividad, esa espontaneidad, esa empatía que va caracterizando a la mujer, le permite quizá realizar las cosas de una manera
distinta, ¿no? Entonces, pues yo también soy una convencida de que debemos de luchar justamente por esa equidad. Totalmente de acuerdo, Luis, en el tema que no debería ser igualdad, sino esa equidad que al final del día nos lleva justamente, yo creo que al hablar de equidad, a hablar de respeto. Y en ese respeto, pues es entender que hombre y mujer nos complementamos, ¿no? En la trinchera en la que nos estemos desarrollando. No es aquí, como tú bien lo decías, quién es el más fuerte y te voy, no, es como, ok, en ese clima de respeto, insisto, porque yo creo que a partir de él surge todo lo demás, nos complementamos y avanzamos y contribuimos, ¿no? A una mejor sociedad, más no así cuando también se hace uso de de este tema, ¿no? De estas banderas, como también se puede decir coloquialmente, y utilizarlas para dañar, ¿no? Porque yo creo que también eso es importante. No podemos ir dañando a otras personas, insultando a las demás para querer hacer que lo mío se reconozca, dañando en muchas ocasiones también cuestiones que pueden ser como el patrimonio histórico de un pueblo, de una ciudad. Yo creo que también ahí, basados en el respeto, insisto, radica todo lo demás. Cuando aprendamos a respetar lo que somos y lo que representamos, yo creo que sería distinto lo que podríamos entregar como sociedad. Y por supuesto también a estas nuevas generaciones que se forman ya en esta nueva escuela mexicana, como tú bien lo decías, Luis, donde también tenemos que hacer ese énfasis que creo yo, considero que sin respeto no podemos avanzar hacia esa equidad que se busca. Eso podría yo compartirlo, pero te escuchamos, Luis. Híjole, pues han puesto el tema muy filosóficamente alto, muy complejo. Sí está complejo porque esto es de todos los días. En cada hogar, en cada casa, en cada unidad familiar, esto es de todos los días. Por eso sí es complejo. Imagínate cuántas problemáticas no existen en el día a día de la familia. Menciona, vamos por partes, dice Ian, habla de esta pugna que existe. Esta pugna que existe definitivamente es parte de la historia. La historia nos ha dicho que la mujer ha tenido que llevar un proceso, como las organizaciones y así como los otros derechos, el constitucional, el civil, el penal, han llevado su proceso, pues las mujeres también han tenido que llevar su proceso, porque al final de cuentas, ellas son las que están metidas en este problema. Entonces, lo primero que había que arreglar era la parte del derecho, o sea, del respeto de la mujer, el derecho de voto, el derecho de la vida, el derecho del nacimiento de los niños, etcétera. O sea, los primeros derechos que adquiere la mujer es lógico que los haya tenido que buscar. Pero en la misma historia, llegamos a un punto, tú lo has dicho, más o menos en 1980 aproximadamente, entre los 80 y los 90, que es la entrada de la nueva ola, digo, la tercera de las olas, porque en este proceso estamos hablando de 4 olas, de 4 etapas, y yo le sumaría la quinta, que es precisamente antes ahora sí que desde el origen hasta la Edad Media, que sería una primera etapa que no tuvo cambios, siempre fue lo mismo, ¿no? Pero bueno, a partir de los 90 comienza esta cuarta ola, que así está conocida, donde se fracciona prácticamente el movimiento feminista y surgen dos ideas, dos líneas, ¿no? La línea de las mujeres que buscan la liberación, o sea, un feminismo liberal, y el que no nos gusta, creo que a nadie nos gusta, ni a ellas mismas les debe gustar, que es la línea radical. La línea radical definitivamente algún daño cerebral deben de tener, porque para ser tan radicales
pues algo debe de andar mal en su funcionamiento. Dice Ian, ¿qué opino al respecto de esto? Y miren, déjenme citarles darles una referencia. Hay por allí un libro que se llama La República Sor-Juanina, que es precisamente del hermano de la doctora Ángeles, que nos ha venido a visitar aquí. Su hermano es autor, su hermano casualmente es arquitecto de profesión, pero se ha dedicado a escribir. Entonces, ahora es escritor, porque, bueno, de hecho es escritor porque se ha dedicado a escribir. Y una de sus últimas novelas se llama así, La República Sor-Juanina. Esta no la vamos a platicar, recomiendo a todo el mundo que la busque, es una novela muy, muy interesante, muy simpática, es muy agradable su lectura, pero tiene un dejo de reflexión bastante interesante. Dice Víctor Lorman, es el autor de esta novela, que pasados no sé cuántos siglos, al final México se vuelve una república, ¿cómo se llama? Dirigida únicamente por mujeres, presidentas, ¿cómo se dice? Directoras, todos los puestos los dirige una mujer. Y al final, se vuelve exactamente el mismo escenario que en los varones, exactamente el mismo. O sea, lo mismo que sucede en la época machista, al final se da con las mujeres. Anarquía, dictadura, acoso, todos los problemas que están viviendo las mujeres los viven los hombres entonces. Pero hay un vínculo que resuelve la situación y que la menciona Víctor y que a mí me pareció sensacional. Y si Víctor nos estás viendo, pues un saludo desde acá, desde el conversatorio. Hay un vínculo que resuelve toda la problemática, que no hemos platicado en este conversatorio, pero sí lo hemos venido tocando en otros conversatorios, y es el amor. El amor es el único vínculo que va a generar esa equidad de la que estamos hablando, porque estamos hablando de una equidad de los sentimientos. Tú me haces menos porque me golpeas, porque me maltratas, pero entonces no somos iguales. Tú eres más por esa fortaleza. Igual se da, esa situación se da igual en hombres, en matrimonios machistas que en matrimonios feministas. Lo mismo, exactamente. Cuando la mujer es la matriarca de la familia, golpea, maltrata, psicología, lo mismo que sucede en la familia machista, sucede en la familia feminista. Y si no, hacemos un censo y vamos a ver si andamos mal o andamos bien. Y en la novela, precisamente, Víctor menciona el amor. El amor es el único vínculo que realmente soluciona las cosas. ¿Cómo vamos a solucionar en la familia? Pues cuando el amor nos pone en el mismo plano a los dos y los dos tenemos que colaborar, como tú dijiste. Exactamente, esa es la palabra que hay que subrayar. Tenemos que colaborar en la familia. En el gobierno tenemos que colaborar como compañeros. En la iglesia tenemos que colaborar como feligreses. En la naturaleza tenemos que colaborar como seres humanos. Esa es la palabra que hay que subrayar realmente. Y si la sumamos con amor, entonces la cosa cambia, la relación cambia, el ambiente cambia. ¿Qué pasa con todo el radicalismo? Pues que algo no funcionó en sus casas, algo no funcionó en su sociedad, algo no funcionó en su educación, como dice Simone de Beauvoir, perdón. Y la educación también falla. Ahí la educación está fallando. Entonces, crecemos con esas falacias, con esos faltantes, con esos errores y con esos traumas. Y al final, o en la edad adulta, nos volvemos radicales. Hombres y mujeres, no hay vuelta de hoja aquí. Entonces, yo insisto, aquí es muy interesante el análisis. Creo que debemos empezar por entender, primero, que no somos iguales.
Eso es una verdad. Ya lo dijimos, ya sentamos las bases de por qué no somos iguales. Físicamente no somos iguales, biológicamente no somos iguales. Ya ahorita lo dijo Ian, tenemos químicos diferentes, tenemos aspectos diferentes, tenemos pensamientos diferentes, etcétera. ¿Dónde nos vamos a equilibrar con el otro? En la parte, en los valores equitativos, en los derechos, en las responsabilidades, en el amor. Ahí nos vamos a equilibrar. Ese es el factor de equilibrio. Si nosotros lo entendemos, entonces sí podemos entrar a la equidad. Y entonces en el sector educativo tenemos que sentar bien ese principio. Siento que está medio aventado así, porque bueno, hay que recordar, México es uno de los primeros países que han venido trabajando en las líneas que yo mencionaba, he mencionado en las, ¿cómo se llaman? Los conversatorios anteriores. Hay tres líneas que se vienen trabajando pues desde hace varios años. La línea naturalista, vamos, que es el cuidado de la naturaleza, la línea económica y la línea del ser humano, la línea del cuidado de la humanidad, pues prácticamente. Y en la línea del cuidado de la humanidad, precisamente esto se viene ya empezando a trabajar a partir del año 2000, ¿no? Que es en fechas en que ya se juntan las tres líneas y entonces se empieza a hablar de equidad. Entonces ahí insertan a la educación y la educación le dan un peso importante y le dicen, pues tu educación, tú tienes que ayudarnos a corregir todos estos problemas. Sí, es parte de la educación. La educación, recordemos, empieza desde la escuela, desde la casa. Y entonces en la casa, primero hay que educar a los padres. Y los padres tendrán que educar a los hijos y así sucesivamente el sistema educativo se empieza a colaborar. Otra vez digo, menciono nuevamente la misma palabra. La colaboración es fundamental. La colaboración entre pares, entre individuos, pero también entre instituciones o entre organizaciones. Si no hay comunidad, si no hay organización, si no hay colaboración, cada quien se empiezan a dar los niveles clasistas que todo el mundo menciona, ¿no? Yo soy la escuela mejor que la de enfrente y así. Entonces así nunca vamos a salir del problema. Esto es muy complejo. Esto es una problemática muy enredada. Desenmarañarla es muy fuerte. Yo invito a los actores de la educación al día de hoy a que hagamos esa reflexión. Busquemos las fuentes más serias y que nos lleven al amor, que nos lleven a esa unión. No debemos de estar buscando esa pugna que que citó bastante bien Ian. Mientras más radicales seamos, más la pugna se va a hacer más grande. Y entonces sí vamos rumbo a la República Sarjuanina, como dice Víctor. Vamos directito para allá, ¿eh? Ese es el camino. No nos estamos alejando. Estamos en el camino hacia allá. ¿Y qué va a pasar? Lo que dice la novela, cómprenla, está muy interesante. Gracias, Luis. Adelante, Ian, te escuchamos. Gracias. Híjole, sí soltaron bastantes factos, como dirá la chaviza, porque es muy cierto, ¿no? Siempre se nos olvidan todas estas cuestiones, porque insisto, se nos olvida que somos humanos. Más que hombre, mujer, transgénero, lo que sea, somos una masa de carne, de hueso, de cerebro, de tejido nervioso, tejido conectivo. ¿Por qué lo menciono? Porque precisamente haciendo una recapitulación histórica, encontré que no siempre en todos los países hay desigualdad de género y no siempre lo hubo. Habían y siguen habiendo países en donde hay libertad para ambos, donde la mujer puede ser lo que quiera y el hombre puede ser lo que quiera. Pero aquí notamos que el mismo comportamiento biológico natural los incita a repetir ciertos patrones. Y eso, pues de cierta forma, pues refuerza esta idea, ¿no? Que dices es que a veces no es tanto de que haya una cultura que te limite, sino que a veces ya viene por tu genética, viene por tu sangre. Ajá, viene en tus tejidos conectivos de tu cerebro, ¿sí? En tu genética. Y también
ocurre algo muy, muy importante que no hay que dejar pasar, que es precisamente hablando de la brecha salarial, algo de lo que casi no se habla es de lo proporcional. Es decir, la mujer gana menos, pues sí, pero el hombre tiene mucha más presión, se le exige más en muchas ocasiones, tiene mayor tasa de suicidios, menor esperanza de vida, tiene trabajos muchísimo más peligrosos que una mujer. De eso casi no se habla y pues, no me dejarán mentir, maestros. Incluso pues, yo lo vi, ¿no? O sea, a pesar de estar trabajando en un ambiente controlado, pues no, o sea, realmente eso no significaba que no hubiera riesgo, al contrario, estaba el riesgo, controlado, pero estaba el riesgo, ¿sí? Y pues tuve la oportunidad de trabajar con una chica que fue mi compañera que me estuvo capacitando y la verdad es que pues sí se notaba eso, ¿no? Esa diferencia en esas cuestiones que dices, híjoles, ¿cómo es que dependiendo del contexto se va a ir dando este nivel de exigencia y se va a ir dando este nivel de peligro? ¿Por qué el nivel de exigencia? Porque en países como Alemania, Rusia, al hombre se le exige demasiado, tiene muchas presiones encima. ¿Por qué? Porque tiene que ser el proveedor, tiene que ser el padre perfecto, tiene que ser el esposo perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y en su trabajo, pues ni se diga, ¿no? Y eso sí lo comprobé de muchas fuentes, porque sí lo he platicado con muchas maestras que tuvieron la oportunidad de trabajar en otros países. Y sí les pregunté, oiga, ¿en dónde se le exige más al hombre? Dicen, la verdad, Alemania, Rusia, ahí es donde se les exige, pero gacho, ¿sí? Y entonces es donde te quedas pensando, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué necesariamente se tienen que dar este tipo de situaciones, ¿no? O sea, ¿qué necesidad hay? Entonces, ¿cuál es el punto al que quiero llegar? ¿Sí? A que no necesariamente el hecho de que haya una brecha o el simple hecho de que hayan ciertas desigualdades, no siempre es por un tema cultural o no siempre es por un tema de discriminación. ¿Sí? Es algo que se nos olvida también, que hay que analizar el contexto completo. Por eso es que sí concuerdo en esa parte de que el tema de igualdad de género es muy complejo, porque se tienen que analizar muchísimos factores para verificar que efectivamente se esté dando esta desigualdad. Ajá, para que efectivamente se esté verificando que se está dando esta discriminación. ¿Sí? Y viendo que ya faltan unos escasos minutos, voy a, si me lo permiten, quiero dar mi reflexión final, ya para pues, cerrar con broche de oro. Y es que no podemos ver a la desigualdad o a la igualdad de género como algo que se va a acabar o algo que vamos a tener presente con discursos, con marchas, etcétera, ¿no? O sea, esto tiene que ver directamente con acciones, con actitudes, con maneras de ver la vida incluso, me atrevería a decir. ¿Por qué? Porque los discursos, pues solo son esos, son discursos. A lo mejor pueden inspirar a la gente, pero lo dudo mucho. Porque muchos, hay que ser honestos y realistas, la verdad es que prefieren, pues, callar y agachar la cabeza en lugar de enfrentar el problema, ¿sí? Realmente, si queremos dar o, digamos, como tratar de reducir en la medida de lo posible, que sean ese tipo de situaciones, este tipo de, em, pues, sí, vamos a llamar de males de la sociedad, tenemos que actuar, tenemos que actuar. Y la educación es precisamente uno de los actores principales en todo ese tema de la desigualdad. Porque ahí es donde desde el principio se van planteando, pues sí, ¿no? Diferentes elementos tales como ideologías, herramientas, presentación de oportunidades, por así decirlo de alguna forma. Y también algo que es bien importante, no hay que justificar, ajá. No hay que justificar las actitudes, los tratos y demás, porque es muy común decir, pues es que el jefe es acosador. Ay, pero pues es que así es, ¿no? O sea, no lo hace con mala intención, es coqueto. No, o sea, ¿por qué estás justificando eso? ¿No? O decir, es que pues está bien, ¿no? O sea, vámonos a otro ejemplo, ¿no? Cuando hay violencia doméstica, por ejemplo. Es que no me maltrata, solo me corrige y aplica para ambos lados. No lo justifiques. Ajá. No hay que justificar y no hay que romantizar muchas situaciones que se viven a diario, ¿sí? Y me gustaría terminar con un poema bastante a mi estilo, que dice, en la penumbra del tiempo callado, una mujer sangra en silencio. Su voz ahoga entre muros de concreto que aún llevan nombres de hombres.
Las cadenas ya no son de hierro, son de salario, de miedo, de prejuicio, pero pesan igual y se clavan en la piel como sentencia heredada. Igualdad, qué palabra tan gastada en los labios, qué, qué bandera tan flameante entre discursos huecos, una promesa escrita entre leyes muertas que no se cumplen en la calle y sin embargo, en cada grito, en cada marcha, en cada lágrima nace una chispa, una voluntad que no pide permiso. Quizá la igualdad no sea un destino, sino una lucha infinita, un poema inconcluso que cada generación escribe con su propia sangre. Yo con eso cierro. Muchas gracias, Jan, siempre tan inspirado, ¿verdad? Muy interesante, gracias. Pues Luis, no sé si nos quieras compartir algo antes de finalizar el programa. Te escuchamos, alguna reflexión final. Gracias, Asberi. Pues, no, pues agradecer el favor de la atención del público, la de ustedes también, su tiempo. Y, y, pues yo nada más me despido con un comentario muy personal. Yo, yo amo las mujeres, yo amo los hombres, yo amo la humanidad totalmente. Pero como dijo Juan Manuel Perales, ¿es Juan Manuel Perales? El cantante. José Luis, José Luis Perales. José Luis Perales. El día que recibió ¿cómo se llama? El premio Princesa Asturias en España, dijo, eh, yo amo al mundo, pero no me gusta lo que veo. Y exactamente lo mismo digo yo. O sea, yo amo la humanidad, me encanta, yo amo las mujeres, yo amo los hombres, pero no me gusta lo que veo. Hay muchas cosas que no me gustan, hay cosas en que estoy en contra y hay cosas con las que no comparto. Ojalá pudiéramos dejar una reflexión para todo el público, que tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que trabajar, como humanidad tenemos mucho que hacer. ok, Luis, pues muchas gracias. Yo finalmente haría un llamado a cada hogar, ¿no? A cada padre de familia, a cada madre de familia, porque es bien cierto, yo creo que esa es la raíz. Esa es la raíz de lo que muchas veces no nos gusta ver allá afuera, ¿no? Que esa responsabilidad, quien lo quiera denominar así, o esa bendición, quien también lo quiera ver así, o esta encomienda que tenemos con los hijos, que sepamos que implica más que justamente mantenerlos o procurar el vestir, el comer, etcétera, la educación, implica también hacerlos conscientes de estos temas, ¿no? Estos temas en los que sin duda estas generaciones están inmersos, en los que ellos le darán esa importancia o ese giro también a una quinta, una sexta, séptima ola relacionada con temas de igualdad o de equidad. Y bueno, que no vayamos el día de mañana a lamentar, ¿no? No haber hecho lo propio en cada hogar, porque es justamente ahí donde se originan muchos de los temas que hoy pueden o no gustar, también rescatar lo que ha sido positivo y para bien, porque creo que lo sigue habiendo ejemplos de gente dedicada a hacer más cosas positivas que negativas, y yo creo que eso también es digno de reconocer, pero también insistir en que los papás tenemos esa misión de educar justamente en la equidad, de educar en la equidad y a partir de ahí, sin duda que estaremos aportando nuestro granito de arena. Y bueno, yo con esto también me despido.
recordando a nuestro auditorio que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 7:30. Hasta la próxima y que tengan una excelente noche. Gracias.